Bienvenidas, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de esta comunidad huertera de Punta Indio, el taller de huerta municipal de huerta, plantas para la salud y frutales. En este capítulo en particular vamos a ver lo que son las alternativas agroecológicas de manejo de plagas y enfermedades. Y digo alternativas ¿por qué? Porque cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué hago con la hormiga? ¿Qué hago con los caracoles? Y bueno, también sabemos que uno puede ir a un negocio y comprar químicos que se venden para este tipo de cosas, ¿no? Químicos que, si hubiera una buena práctica de manejo, mínimamente tendrían que ser recetados por un ingeniero agrónomo, una ingeniera agrónoma. Pero muchas veces se venden sin los debidos controles y sin explicar que estos químicos tienen efectos tanto, digamos, que se mantienen en el ambiente generando toxicidad, como también puede ser perjudiciales para las personas, para los insectos y los animales. Entonces, esta alternativa que vamos a hablar hoy tiene que ver con una mirada integral, ¿sí? Entonces vamos a estar pensando no solamente en ese problema concreto que surge, por ejemplo, porque vinieron un montón de hormigas, sino también vamos a hablar de por qué vienen de repente esas hormigas y si tienen algún rol dentro de la ecología, dentro de la naturaleza, esas hormigas en la naturaleza, ¿qué rol juegan? Por un lado, tenemos que pensar en tema bichos en nuestra huerta o bichos en nuestras macetas, en nuestro jardín. Vamos a pensar que hay un montón de roles positivos que juegan estos bichos. Las avispas, las abejas, los bombus, ¿sí? ¿Qué rol es la polinización, ¿no? Van de flor en flor y se genera este intercambio en el cual ellos juegan un rol importantísimo. Pero no solo eso, se comen a otros insectos. Las avispas muchas veces parasitan orugas que comen las hojas y entonces son positivas de manera secundaria. Bueno, hay algunos insectos que son muy conocidos por esta acción benéfica de comerse a otros bichitos que nos comen nuestras plantas, que son las mariquitas, ¿no? La clásica ese escarabajo volador rojo con los puntitos negros. Entonces, bueno, ese se sabe que come a la larva, por ejemplo, del pulgón. Entonces es muy importante cuando vemos pulgones, por ahí ya están llegando las mariquitas. Si prestamos un poco de atención, es cuestión de esperar que este ciclo se dé solo y que esos pulgones que aparecieran en algún momento después desaparezcan sin generar un daño que perturbe a nuestras plantas. Entonces esto es algo que por ahí hay que analizar en cada situación. ¿Cuál es el umbral de daño? ¿Sí? Si yo tengo una sola planta, cuando tenga algún problema, por ahí voy a volverme loca. Pero por eso recomendamos plantar varias de la misma especie, en distintos tarros, en conjugación con otras plantas, ¿no? Y ahí vamos a hablar de algo muy importante en esta mirada del manejo agroecológico, que es la diversidad. Si yo soy un insecto, vengo comiendo lechugas y siempre hay una lechuga y después a la otra lechuga, es como que se genera un efecto contagio y un efecto como sinérgico y rápido, en donde de repente todas las lechugas son atacadas. En cambio, si yo tengo una lechuga, una selga, una cebolla, un puerro, orégano, voy teniendo entreveradas plantas de aromas diferentes, bueno, va a generar esa diversidad, va a generar también que vengan otros insectos y que ningún insecto diga esto es mi favorito, ¿no? Eso también es interesante, es una especie de control biológico que se da cuando nosotros ponemos más diversidad. Aparecen más insectos, pero muchos de estos insectos se controlan entre sí y generan un equilibrio, que es lo que sucede en la naturaleza. Muchas veces, por ejemplo, si nosotros cubrimos el suelo, se dice con mulching o con ramitas, hojitas, ahí abajo, en ese pequeño espacio, también se va a generar un microclima de pequeños insectos que van a controlar y que probablemente hagan que yo tenga menos problemas en mis plantas si tengo el suelo cubierto, ¿sí? Porque va a haber bichitos ahí controlando el crecimiento de otros bichitos. Entonces ahí tenemos un tema. Otra cosa que es súper importante es meternos realmente a averiguar, a investigar a qué bicho es el que está comiendo nuestras plantas, ¿no? Observar
esto vamos a tener una cantidad de bichos. Yo voy a mencionar algunos, por ejemplo las hormigas, es un clásico, pero a veces se habla de hormigas. Pero les quiero contar que hay más de 100 tipos de hormigas, de variedades. Y en nuestra región tenemos por lo menos 10 tipos de hormigas diferentes. Entonces, es importante cuando decimos hormiga empezar a observar, a ver qué hormiga tengo, es esa culona, es la que corta, son las rojas chiquititas, es la negra pequeña, o sea, diversas cosas, tiene olor, cómo es el hormiguero, bueno, un montón de características que nos van a decir después qué es lo que yo puedo hacer con las hormigas, porque si no, parece que la única idea es ir a comprar algo para ponerles. Que yo les cuento que en la agroecología no es que estamos totalmente en contra de los agroquímicos, sino que se trata de que sea una medida de alguna situación excepcional y no estar siempre dependiendo de los agroquímicos, ¿sí? Entonces, atenti con el tema de las hormigas, porque muchas veces es bien conocido que las hormigas entre sí se pelean y se controlan. Entonces, como echar una parte de un hormiguero adentro de otro hormiguero, ¿habían escuchado esa? Por ejemplo, en un árbol, si yo le agrego grasa a la corteza, van a venir unas hormigas chiquititas rojas que controlan a la negra cortadora. Entonces, bueno, a veces es eso, tratar de buscar que se acerque una hormiga que no sea la que es tan dañina. Y después, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. A pequeña escala, en una maceta, yo puedo, por ejemplo, espolvorear mis plantas con canela, con ají picante, con orégano, con menta, ponerle los restos de ajo, de cebolla. Son todas cosas que van a hacer que los insectos no se acerquen. Pero bueno, si tengo una huerta grande no puedo estar utilizando tantas cosas y voy a tener que pensar, al sembrar, ya agregar una plantita de menta, una plantita de ruda, que son plantas que por el aroma tan fuerte van a ayudar a repeler a otros insectos. Fíjense, acá tenemos una frutilla y tenemos 3 cebollas de verdeo creciéndole alrededor y una ruda atrás. Entonces todas estas plantas generan repulsión para lo que son las hormigas, que si no me atacarían la frutilla enseguida porque les encanta. Bueno, los caracoles, por ejemplo, otra clásica pregunta de los caracoles. Y los caracoles, lo que les tengo que contar es que viven muchísimos años y es muy fácil sacarlos manualmente. Entonces hay muchos videos que he visto que se ponen trampas, por ejemplo una teja, caracol va ahí y a la noche lo que uno hace es cosecharlos de ahí. Si tienen gallinas, se las dan de comer a las gallinas porque les encanta. Y si no, bueno, simplemente se puede poner en otro lado o aplastar, es la última opción. Y bueno, vamos a ver un montón de bichos que hay que ir metiéndose. Por ejemplo, acá traje unos que fui cosechando en la temporada pasada, que es el chinche verde y el bicho moro. Son 2 bichos que atacan al tomate y es interesante juntar algunos ejemplares porque también nos permiten ver cómo es el ciclo del insecto. En un momento por ahí pasa por larva o estuvo en forma de huevo y en algún momento puede tener alas o no, y todo eso nos hace darnos cuenta cómo frenar cuando encontramos que hay una gran infección. En esta zona es muy común en la primavera-verano el bicho moro y la chinche verde sobre el tomate. Es una problemática realmente importante y les voy a dejar un link a un video que hice especialmente sobre un método de control de estos 2 insectos, pero que sirve bien para otro tipo de insectos. Entonces, vamos agarrando este taller de hoy, vamos a ver algunas preguntas que me mandaron. Tengan en cuenta entonces que en el manejo integrado vamos a tener en cuenta la diversidad, las interacciones y tratar de generar un equilibrio. Bien, vamos a las preguntas. Gisela nos dice, ¿qué hacemos con las hormigas? Me devoraron 5 plantas de acelga en un solo día. Bueno, claramente son las hormigas cortadoras, el problema que está teniendo ella. Está bueno por ahí rodear las acelgas con otros cultivos que eviten que la hormiga vaya directo ahí a la acelga. Buscar el hormiguero es importante. Una posibilidad podría ser empezar a ponerle cáscaras de naranja enmohecidas. Ese moho que sale ahí mata el hongo de las hormigas y es bueno para controlarlo.
Las hormigas carnívoras, por ejemplo, repelen a las hormigas cortadoras. Entonces, si yo pongo pedacitos de carne, ¿sí?, y vienen esas otras hormigas, o pedacitos de pescado, por ejemplo, entonces esas hormigas van a estar controlando las otras, ¿sí?, o grasa. El tema es que no tienen que venir perros en ese momento. Entonces, bueno, son temas que no son a veces tan fáciles. Por ahí hay que estar ahí un rato observando, pero si tienen esa suerte, poner algo que esté medio podrido, así que no atrae tanto perro, las hormigas estas van a controlar a las otras. Así que esa es una técnica. Después las otras que le dije, lo mismo que les dije que se puede poner acá, le podés poner canela, ají picante, menta. Son cosas que duran una semana más o menos, porque si llueve el aroma se va enseguida y tenés que volver a reponer. Así que atentis con eso. Bien, Andrea dice, la mosca blanca en la planta de tomate. Bueno, si nosotros en vez de poner tomate, ponemos tomate, albahaca, cebollas entreveradas y oréganos. Bueno, esa es una forma de mantener a raya la mosca blanca, ¿sí? La albahaca es muy importante, la asociación. Después, si tenemos una infección muy grande, podemos también lavar las plantas afectadas con jabón blanco. Esa es una opción. Lo de poner arroz, ¿sirve? Bueno, sirve para las hormigas. Lo que pasa es que tarda. Y a veces si los hormigueros son muy grandes simplemente se mudan a otra parte y nada más. Así que bueno, no es tan efectiva. Para la cochinilla algodonosa en el manzano, me dicen, ¿es efectivo el aceite de neem? Bueno, aparentemente sí es efectivo, pero es un espacio muy grande para rociarlo. Entonces yo lo que aconsejo con respecto a los frutales es tratar de ponerle un poquito de fertilidad. Aportarle humus. Acabamos de venir del mes de la Pachamama, es el mes de aportarle nutrientes a la tierra. Que la planta genere más defensas para poder hacer frente a la cochinilla algodonosa. También podés limpiar con agua y jabón las partes que veas más afectadas. Y bueno, si tenés esa posibilidad de conseguir el aceite de neem, podés pulverizarlo. Bueno, los caracoles ya les dije, se sacan simplemente. Me gustaría que también si alguno tiene el relato de alguna abuela, abuelo que cocinara los caracoles, nos deje un comentario, porque yo sé que esta es una práctica que se hacía bastante. Y bueno, también es una forma de generar un control biológico en los caracoles de jardín, que son nutritivos. Bueno, y por último me mandan una foto de unos pulgones terribles en una plantita. Y bueno, les cuento que esta es la temporada, el momento de los pulgones. O sea, cuando termina el invierno, empieza la primavera, se da muchísimo el crecimiento de los pulgones. Y muchas veces están asociados con un tipo de hormiga que pastorea los pulgones. Entonces, bueno, se pueden sacar manualmente, se pueden usar los métodos estos que les conté para repeler la hormiga, ¿sí? Todo lo que sean cosas que le cambien el aroma van a funcionar. Y bueno, y aguantar porque apenas vengan los calores, el pulgón desaparece prácticamente y nuevamente nuestras plantas van a estar vigorosas. Una buena lluvia va a venir bien también. Así que bueno, con esto terminamos el taller de hoy. Espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Una Huertera, en Instagram y bueno, y en YouTube también Una Huertera, y también tenemos Comunidad Huertera Punta Indio. Así que bueno, los espero. Hasta la próxima.